Hola, yo soy Salma y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy no veremos un caso ni de crimen ni paranormal. Hoy veremos chisme misterioso. Me he dado cuenta de que hay cosas que la historia como tal no pueden explicar tan rico como el chisme, y al final el chisme es historia que trascendió. Así que probablemente ahora estamos haciendo historia y no lo sabemos. Hoy en este capítulo de Chisme Misterioso vamos a leer comentarios de una publicación en donde confiesan cosas. En este caso es una publicación de Facebook que dice: ¿qué rumor en tu escuela resultó ser real? Yo recuerdo muchos rumores en mi escuela. En todas las escuelas en las que estuve había rumores, y habían rumores de todos hasta de mí. Entonces, vamos a ver qué chisme nos encontramos. Esponja Gar responde: mi primaria resultó ser un cementerio removido. Nadie te cree. Eso es muy viejo, ya nadie lo cree. Inventen otra historia. Ok, creo que este está interesante. Abel responde: un profe nos contó que una morra de nuestra secundaria había abortado en los pasillos. Y decían que el feto se lo había quedado a la escuela. Y que lo tenían guardado en el laboratorio. Ninguno de nuestro salón le creyó al profe que lo tenían. Pero se nos sonó la sangre cuando literalmente nuestro profe sacó un frasco con un feto adentro. Postdata, la historia de la morra que abortó es más extensa, pero lo traté de resumir. Noé responde: había un rumor de un chico que supuestamente se quedó sin huevos. Y se habló de eso por un rato, pero nadie sabía si era cierto o no. Nadie excepto yo, porque una vez que fingí estar enfermo, me llevaron a la prefectura a descansar y en eso llegó la madre del chico a hablar sobre eso con el prefecto. Y como disque dormido y todo, y nunca confirmé eso con los demás, y fui el único que estaba seguro de que todo eso era verdad. La verdad es que era un compañero que siempre me molestaba y era mi oportunidad de evidenciarlo frente a todos, pero yo no soy mala gente. Qué bueno. Y nunca lo hice. Después de un tiempo lo cambiaron y nunca más supe del deshuevao. Muy bien por Noé, que no dijo nada. Franco Jonathan responde que la maestra se metía con exalumnos. Fui parte de esos. Esto está muy grave. Hay algo muy importante que, cuando un menor sale con un mayor de edad, el problema es de la persona mayor de edad, porque tú eres el mayor de edad. Y esto pasa igual si eres hombre o eres mujer, o eres hombre con hombre o mujer con... O sea, como sea, eso es ilegal y está mal, de cualquier forma. Entonces vamos a ver esa historia. Les cuento la cosa. Maestra en ese momento tenía 23. Yo era un puberto estúpido que hacía lo que sus hormonas decían, pero ya ahora que soy más grande sí me pongo a pensar en cómo pasó eso. Y el cómo no fui el único que hacía eso. Con razón se me hacía rara la vez que reprobé, y por hacer un trabajo extra pasé con 10 y el cómo se me insinuaba. Yo soy el típico alumno que trata de llevarse bien con sus profes. En el horario de la clase nos tocaba una hora antes y una hora después del recreo, y a veces me quedaba en el salón con amigos o platicando. Una vez estaba platicando con ella y enfrente de mí empezó a acomodarse el bra y el calzón, y yo todo puberto me encendí. Tiempo después me pasó su perfil de Facebook y por ahí hablamos. Duramos muy poco tiempo hablando, y en la pandemia fue cuando me gradué. Y cuando me gradué empezó a hablar conmigo. Y como iba al gimnasio me dijo que algún día quería ir y si la llevaba. Total, un día fuimos y una cosa llevó a la otra y seguimos en eso como 2 semanas. Afortunadamente la maestra se fue a vivir a otro lugar y a dar clases en otra escuela. Pero solo espero que eso termine. Esto pasó hace 2 años y medio. Ok, creo que esta maestra es un peligro. No debería continuar cerca de adolescentes. Alexis Ortiz responde que era una clínica o un asilo. La escuela era privada y manejaba los 3 niveles educativos: primaria, secundaria y preparatoria. Al ser pequeña podíamos escuchar a los chicos de prepa contar rumores de que antes era convento, asilo o una clínica. Y así, una vez en 6º año el profesor de actividad física nos dejó jugar a las escondidas, por lo que un amigo y yo aprovechamos para escondernos en los cuartos de la parte de atrás de la escuela, en donde se ubicaba el salón de banda de guerra y el salón de actividad física, donde estaba todo material, balones, aros, cuerdas, etc. En ese mismo cuarto se encontraba una puerta a la que nadie se atrevía a entrar.
y que nunca se nos ocurrió preguntar qué había. Mi amigo y yo nos armamos de valor y entramos a esa puerta. Era un patio pequeño en el que habían lavabos, estantes de agua y un tinaco viejo, por lo que asumimos que era el área de lavado del lugar, antes de volverse escuela. Al ser un lugar reducido, nos escondimos detrás del tinaco. Todo bien hasta que al movernos el suelo se sentía como si estuviéramos pisando grava o arena, pero muy cortante. Nuestra sorpresa fue que al mirar que estábamos pisando, descubrimos que no eran piedras, grava o incluso cristal. Estábamos parados sobre sobre dientes humanos. Se veían ya viejos, cafés y la mayoría ya rotos y hechos polvo, razón por la que se sentía como arena. Mi amigo y yo salimos corriendo del lugar, les contamos a nuestros compañeros y al profesor, pero no nos creían. Nunca volvimos a hablar del tema. Tiempo después volvimos a entrar a ese patio, pero ya no había rastro de los dientes y el lugar estaba limpio. Alejandro Soto. Un profesor participaba en una red de trata de trata. Varias alumnas estuvieron a punto de caer, pero pues nunca dijeron nada. Pensaron que se trataba de un profesor acosador, como muchos, pero estaban muy equivocadas. Lo descubrieron y lo metieron a la cárcel. Kenia responde: cuando estaba en primaria, alrededor de 7 años tenía. Mi escuela era junto a otras 2 escuelas más y todas compartían un mismo patio de juegos. En eso, donde estaba la barda, había un hueco que daba como un lugar abandonado, o algo así aparentaba. Varios niños se cruzaban por ahí, yo también lo hacía. Decían que eran brujos y demás, y un día los señores de ahí se molestaron y demás, y salieron como 3 o 4 señores con machetes a pegarle a los niños y a los maestros. Nos mandaron a esconder a las aulas. Y así. Abajo alguien le pregunta: ¿y qué pasó con los señores? ¿Los arrestaron? ¿Mataron a algún niño? Y Kenia responde: los maestros hablaron a la policía al final y solo se los llevaron. No lastimaron a ningún niño que yo recuerde, solo fue el susto. La escuela terminó cubriendo el hueco que había para que no vuelvan a cruzar. No volvieron a cruzar. Jesús responde: se robaron 3 millones de pesos durante la pandemia y como nadie tenía clases presenciales, se dieron cuenta muy tarde y se pelaron. Paul Alex responde: no tiene que ver como tal con la escuela. Pero bueno, cuando estaba terminando la primaria, así de forma random, nos dieron vacaciones por una semana sin decir muy bien qué había pasado. Sinceramente no me lo preguntaba. Mientras menos tiempo ir, mejor. En mi salón y en algunos barrios había rumores de que había muerto un profesor del turno de la tarde en un incendio. Y la semana que nos dieron era por darle luto a ese, que hasta cierto punto terminó siendo verdad, de una forma más triste. Resulta que esa semana fui a quedarme en casa de mi primo. Un día estábamos hablando con una vecina de por ahí y nos pusimos a hablar de varias cosas. Mi primo fue el que empezó a meter temas raros porque no sé. Siempre el tipo habló de weas así. Hasta que no recuerdo exactamente qué fue lo que nos llevó a que la tipa nos contara que un amigo de ella había muerto en un incendio no hacía mucho y que su madre había entrado en un periodo de depresión muy fuerte. Ahí le pregunté si la madre casualmente era profesora y pues imaginarán cuál fue la respuesta. Resulta que al parecer el chico y la madre estaban solos en ese momento, alistándose para salir con el padre, quien iba a llevarlos a algún lugar. Luego, de algún modo, la casa empezó a quemarse rápidamente. La madre pudo salir y de hecho su hijo también, pero volvió a buscar algo que aún no sé si creer que es lo que me dijeron, porque me parece algo que si bien puede tener valor sentimental, es algo exagerado arriesgarse por algo así. Y buscando no logró salir por asfixia. Pudieron sacarlo luego de unos minutos, pero ya era demasiado tarde para eso. Luego de eso hay más rumores que dicen que la profesora empezó a volverse loca o demás, pero no lo sé. Ya van muchos años de que no estudio ahí y no tengo contacto con ninguno de mis compañeros desde entonces, así que ando medio desactualizado sobre qué pasó luego. Isaí responde: una muerte en plena luz del día y bajo la mirada de niños. En mi escuela había un señor que se encargaba de hacer ciertos trabajos en la escuela, aparte vivía ahí. El chiste es que un día el señor sufrió un ataque en plena luz del día y frente a los niños que miraban con trauma, como el pobre hombre se nos iba del mundo. Llamaron a la ambulancia, pero ya era tarde. Al final se lo llevaron y pues los niños quedaron muy jodidos. Pensé que era puro rollo, pero ya después un maestro confirmó. Y aparte, el Día de Muertos le hicimos un altar al señor. En paz descanse. A mí me tocó ver a alguien que moría cuando era chiquita, el momento en el que murió. Y no se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Luis Rosas responde: no tiene nada que ver, pero un día falté por bastante tiempo y cuando regresé a clase todos se sorprendieron porque dijeron que había muerto y me saqué de onda. Jamás supe quién difundió ese rumor. Ronald pregunta: ¿y si estabas vivo, bro? Luis Rosas responde: no.
Ángel responde, tenemos un profe que seguro corrieron de la UNAM por encuerarse y dar clase borracho. Esto no lo hemos comprobado sin ser cierta qué pasó en la UNAM, pero en clases virtuales en la universidad en la que estudio sí se llegó a poner bien pedo en clase y a quitarse la playera diciendo puras... Hay un video por ahí. Tenía que ser maestro de artes el güey. Sí. Miquelo BP tiene 2 historias. En mi colegio hubo un cambio de administración que hizo que lo agrandaran muchísimo más. Éramos como 100 todos, pero con el agrandamiento de la institución pasaron a ser más de 550 alumnos y 33 secciones. Hicieron unidades antidisturbios, así como la antidisturbios. Y eran básicamente los más altos y grandes de la institución, que comúnmente eran los de penúltimos grados, pero el detalle es que estos usaban uniformes especiales y tenían armas cuerpo a cuerpo. A un amigo lo agarraron en una pelea y a él junto a varios que estaban viendo les cayeron a golpes para luego llevarlos a dirección. Se dice que el Ministerio de Educación sabía, pero que no hacía nada porque era parte de un proyecto clasificado que habían hecho en conjunto con los militares. De hecho, en la administración había un policía y coronel. Yo por mi altura fui obligado a participar y me enteré que en efecto era un proyecto, debido a que querían instaurar un régimen militar discreto en muchas instituciones debido a la muerte de un alumno por una pelea que no pudieron frenar. Te daban un casco, unos chalecos y trajes negros, junto con un bastón. Se decía que habían armas eléctricas de baja potencia, pero solo salían a la luz con los que tenían más edad, ya que podían matar a los más pequeños. Luego de un referéndum muy abrupto, cancelaron el proyecto y se deshicieron de todas las pruebas más un montón de casos de abuso. Hasta el día de hoy conservo uno que otro objeto de cuando hice esa chamba. No estoy segura si esto pasó en México, pero wow. Cuando me cambié recién a un nuevo colegio, estaba súper decidido a que debía estudiar Derecho Penal, y mediante mis habilidades de oratoria logré conseguir cierto reconocimiento en la dirección que me permitiría ordenar algunas cosas, hacer actos cívicos y así. Nada del otro mundo. En eso me mandaron a buscar documentos al laboratorio abandonado que tenemos. Fue abandonado por la fuga de un componente químico peligroso. Actualmente sigue sin funcionar, pero porque no dan luz verde en encenderlo de nuevo. Cuando entré a buscar las cosas, lo que vi fue algo que me dejó completamente frío. Documentos de profesores del año 2005 y más adelante que explicaban en todo el detalle posible casos de abusos en el colegio por parte de los profesores, que me habían dicho que se habían ido a trabajar a otro colegio o a la universidad. Un caso de cómo se provocó un aborto accidental y cómo recolectaron sin empatía el feto para ponerlo en un frasco. Y cómo muy en el fondo del laboratorio y dormida en una caja congelada estaban unas muestras abundantes de la ameba come cerebros, el SIDA y ébola. Cuando vi esto, luego de recapacitarme y entrar en razón, salí apurado de ahí con los documentos, porque le agarré miedo. Y en eso me frenaron los de dirección para explicarme que ahora que sabía eso debía evitar comentarlo, ya que si se sabía podría acabar con toda la institución y el gobierno se tendría que meter. Hasta el día de hoy el laboratorio está cerrado, debido a que en realidad no solo fue el químico lo que causó el problema, sino que debido al abandono, la caja congelada estaba empezando a derretirse por fallas en la congeladora y podría causarse una fuga de muestras inestables. De ahí comprendí por qué cada cierto tiempo venía alguien al laboratorio con una máscara y unas pinzas metálicas. Lo peor de todo es que como yo no vivo en capital, sino que vivo en un estado, el caso quedó aislado. Pero si hubiera habido atención y se hubiera descubierto en el momento en que pasó, básicamente se hubiera armado un problema de clase alta. Que una profesora tenía una relación amorosa con un alumno y resultó ser cierto. Hasta se casaron y el caso salió en las noticias nacionales. Johnny responde que una profesora en primaria no dejó salir a un estudiante al baño por sus huevos y el alumno se mió. No les voy a decir quién soy. Jacob responde que un alumno había matado a su compañero enterrándole un lápiz en la garganta. Tenía 7 años en ese momento y pensaba que era falso. Tiempo después vi un periódico algo viejo donde estaba la noticia. Ok, me encantan las publicaciones de Reddit o de Facebook o así, en donde la gente como que cuenta experiencias. Si ustedes tienen una experiencia divertida, misteriosa, rara, ilegal que hayan vivido en su escuela, escríbanlo en los comentarios. Gracias por ver este video y por llegar hasta acá. Les recuerdo que pueden suscribirse, pueden darle like al video y comentar qué experiencias han vivido en sus escuelas. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video.